Listo, chicos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Una semana más del mes de agosto. Y este año nos va quedando cada vez más corto, chicos. Bueno, entonces dándole la bienvenida a todos los presentes para esta quinta sesión. Ya la semana pasada concluimos con la cuarta sesión de este módulo número 4. Ya se les dejó también el examen correspondiente a las 4 primeras sesiones. Bien, ya a partir de hoy empezamos con la quinta sesión, que saben que hacen la mitad del módulo, ¿cierto? 5, 6, 7 y 8 son las 4 sesiones correspondientes a la segunda parte del módulo 4, ejecución contractual. Bien, haciendo un pequeño repaso, como ya lo tenemos acostumbrado, de la sesión anterior estuvimos conversando respecto a las posibilidades de la modificación del contrato. Recuerden, ¿cierto? Conversamos de que el contrato contiene, el documento que lo contiene, está formado por el documento que lo contiene. ¿Por qué más está formado el contrato? ¿Solamente es el documento que lo contiene o qué más? ¿Qué dirán, qué dicen ustedes? El contrato está conformado por el documento que lo contiene, por las bases integradas, por la oferta ganadora y por todo aquel documento que genere obligaciones para las partes, ¿cierto? Bien, ese contrato original, ese contrato suscrito entre las partes, ¿será posible modificarlo o se tendrá que mantener tal cual durante toda la ejecución contractual? Es posible modificarlo, ¿no es cierto? Y la norma prevé ciertas posibilidades para la modificación del contrato. ¿Cuál es una de las figuras por las cuales el contrato se puede modificar? Y lo hemos visto justamente en la clase pasada. ¿Qué figura de las que hemos visto corresponde o originaría una modificación al contrato? ¿Qué hemos visto? Hemos visto que podemos hacer modificaciones por reducción de prestaciones. ¿Hasta qué monto las reducciones? Hasta el 25% del contrato, ¿cierto? Hemos visto que podemos hacer adicionales hasta por el 25% en el caso de bienes y servicios y el 15% en el caso de obras, es decir, las autorizadas directamente por la entidad, porque hemos verificado también que los adicionales mayores al 15% deberán ser autorizados por la Contraloría General de la República, ¿cierto? Eso también origina una modificación del contrato original. ¿Qué otra modificación aparte de los adicionales y las reducciones? Por ejemplo, su compañera Joyce dice ampliaciones. Claro, se refiere a las ampliaciones de plazo, ¿verdad? En la cual el plazo pactado inicialmente va a ser modificado. Por ejemplo, producto de los adicionales o producto también de cualquier acontecimiento o circunstancia posterior a la suscripción del contrato. Allí hemos conversado, por ejemplo, de circunstancias posteriores a la firma del contrato como acontecimientos catastróficos, hechos que no pueden ser imputados a ninguna de las partes y que ameritan una ampliación de plazo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, y la clase pasada justamente nos quedamos allí en ese tema y mencionamos si es que había otra posibilidad adicional a las que hemos visto, como el adicional, la reducción y la ampliación de plazo para poder modificar el contrato. Y la respuesta a ello es que sí, que la norma de contrataciones, específicamente en su artículo 34, establece la posibilidad de que cuando no pueda ser posible modificar el contrato utilizando las figuras que el reglamento ha establecido como la reducción, el adicional, la ampliación de plazo, las partes pueden pactar cualquier otro tipo de modificación siempre y cuando esta modificación se origine en un hecho sobreviniente a la suscripción del contrato y que además dicha modificación permita alcanzar la finalidad del contrato, señalando adicionalmente en la norma que esta modificación no puede romper el equilibrio económico del contrato, es decir, que ni una de las partes puede perjudicarse por dicha modificación y que por el contrario, de suceder dicho
rompimiento del equilibrio económico del contrato, la parte perjudicada deberá ser indemnizada por la parte beneficiada. Es decir, que permite que el contrato pueda ser modificado incluso respecto del monto de la ejecución contractual para permitir que este contrato o que este equilibrio económico del contrato se mantenga durante toda la ejecución contractual. Entonces ustedes me dirán, doctora, entonces las partes podrían acordar, por último, hacer modificaciones incluso que sean por, de repente, montos significativos. Y la respuesta a ello sería que sí, bajo estricta responsabilidad de los funcionarios de la entidad. Por ejemplo, en el caso específico de la situación que hemos visto o que estamos viviendo en estos momentos. Y me refiero al tema de la coyuntura de la pandemia generada por el COVID-19. ¿Creen ustedes que esa situación podría ameritar la modificación del contrato? No me calzan adicionales, no me calzan, vamos a imaginar que ya le hice adicionales, que ya le hice reducciones de repente, que ya hice ampliación. Claro, sus compañeras Cristian, Neisser, Yulisa contestan que sí. Claro, ¿no es cierto? ¿Y en qué tipo de modificaciones las podríamos incluir? Dentro de la ampliación de plazo, por los plazos, ¿verdad? Podríamos pedir, por ejemplo, podríamos pedir allí una ampliación de plazo, porque mi plazo ha sido interrumpido por un evento extraordinario, por un evento imprevisible, que no es atribuible a la responsabilidad de las partes. Pero no solamente por cuestión de plazo, también podría, por ejemplo, pedirle que se haga una nueva reestructuración del precio pactado. En el caso, no necesariamente en el caso de adicionales de obra, ¿no? Sino, por ejemplo, y en alguna vez me parece que se los comenté, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos un servicio donde el contratista había considerado ciertos costos, ciertos gastos para poder ejecutar dicho servicio, pero que ahora las condiciones no permiten que los costos sean lo mismo? ¿Por qué? Porque va a tener que incrementar sus gastos respecto a los protocolos de seguridad, a la implementación. De repente el personal ya no le va a cobrar lo mismo, le va a querer cobrar más porque está en riesgo su salud, está en riesgo su bienestar. Y ello va a implicar que le genere al contratista la necesidad de poder solicitar a la entidad una modificación. Correcto, Georgia, ¿no? Como mencionan, ¿no es cierto? ¿Qué menciona Georgia? Dice, pero no depende del tipo de contrato. ¿Cómo así, Georgia? ¿A qué te refieres con que depende del tipo de contrato? Entonces, las entidades, si esa suma alzada, no, Georgia, no va a depender de la modalidad de, la suma alzada es un sistema de contratación, de precios unitarios o de suma alzada. Eso no va a tener que ver cuando las partes decidan modificar el contrato, porque son las partes las que están voluntariamente, eso sí, se necesita que ambas partes estén de acuerdo, porque las modificaciones no pueden ser unilaterales. Entonces, para ello les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la única modificación de las que hemos trabajado que se puede ordenar de manera unilateral? ¿Cuál creen ustedes? Es la única modificación que se puede realizar de manera unilateral. Estamos hablando de una modificación que se pueda realizar de manera unilateral. Ya, muy bien. Víctor dice la reducción. Perfecto, Neisser, los adicionales. Esas son las prestaciones que sí se pueden hacer o reducir de manera unilateral, porque basta con la resolución que autoriza la entidad para que se den por ejecutadas, ¿ya? Pero las otras modificaciones siempre van a necesitar el consentimiento de ambas partes. Por ejemplo, una ampliación de plazo no procede si es que ambas partes no están de acuerdo, a no ser que opere el silencio positivo cuando
cuando el contratista ha solicitado una ampliación de plazo y la entidad no le ha contestado dentro del plazo que la norma establece. Allí se va a considerar que el plazo ha sido aprobado, pero se entiende que hay un consentimiento tácito de las partes. En este caso también de la modificación que les estoy mencionando, se necesita el consentimiento de ambas partes. Nosotros como contratistas podemos solicitarle a la entidad de que nuestros costos han incrementado respecto de la ejecución del servicio que estamos brindando y que por ello se hace necesario una modificación al contrato para poder variar el costo de los precios unitarios del producto que estemos entregando o del servicio que estemos brindando, ¿ya? Entonces, ese tipo de modificaciones sí puede calzar dentro de cualquier tipo de contrato, porque es un acuerdo entre las partes con la finalidad de mantener el equilibrio económico del contrato. ¿Qué es el equilibrio económico del contrato? El equilibrio económico del contrato es un principio que implica que las partes en un contrato deben guardar proporcionalidad, deben guardar una situación equitativa. Ninguna de las dos partes puede perjudicarse o beneficiarse a costa de la otra. No puede haber una parte que gane más y una parte que se perjudique a costa de la otra parte. El contrato implica eso, que el contratista ejecute prestaciones y que la entidad cancele el costo justo por esas prestaciones. El costo que el contratista ha señalado como parte de su oferta económica. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, vamos a imaginar que yo le estoy vendiendo al Estado algún tipo de producto y que de pronto este producto, vamos a imaginar que le estoy vendiendo víveres, alimentos, ¿ya? Y yo abastezco a una entidad pública de ciertos víveres como por ejemplo el arroz, entre otros. Y yo le he dado al contratista, a la entidad, algún precio determinado. Pero ese arroz, por ejemplo, ya no me cuesta igual ahora, porque los precios han subido. Los precios definitivamente han incrementado. Allí entonces, por ejemplo, podría proceder, si es que ambas partes están de acuerdo, una modificación al contrato. También, si es que las bases lo hubiesen establecido, podría proceder un reajuste de precios para poder verificar el precio actual de los productos de tal forma que la entidad cancele al contratista el precio actual de esos productos. ¿Ya? Entonces, quiero que con esto quede claro el tema de que las modificaciones contractuales también podrían ser por otros hechos distintos a los adicionales, a las reducciones o a las ampliaciones de plazo, ¿ya? Estas modificaciones tienen que ser aprobadas por el titular de la entidad y además tienen que contar con la certificación presupuestal necesaria. Son requisitos indispensables para poder ordenar nuevas prestaciones o para poder ordenar alguna modificación al contrato. ¿Tienen ustedes hasta aquí alguna pregunta en relación a las modificaciones del contrato? ¿Bajo qué figuras puedan modificarse? Su compañero Iván pregunta, cuando hay un incremento de remuneración mínima vital también. Sí, Iván, incluso, Iván, te comento que respecto de la remuneración mínima vital, hace como un par de añitos se emitió una opinión en referencia a ello, indicando que las entidades públicas de manera unilateral o de oficio debían modificar el contrato cuando en los contratos existiesen el pago de remuneración mínima vital y esta remuneración mínima vital fuera modificada por ley. ¿Me dejo entender? Servicio de vigilancia. Y yo le exijo al yo soy entidad y yo le exijo al contratista que dentro de su estructura de costos me presente la planilla de sus trabajadores y le exijo que le pague la remuneración mínima vital. De pronto, la remuneración mínima vital este año es 950 soles y el próximo año ya no son 950, sino son 1.000 o 1.500 soles, perdón, 1.050 soles, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a imaginar que para el siguiente año modifican por ley esa remuneración mínima vital. Como el contratista ha considerado ese precio dentro de su estructura de costos, entonces yo como entidad le tengo que reconocer, porque es una modificación normativa,
y tengo que reconocerle al contratista ese incremento, ¿ya? Inclusive las entidades, si así desean, lo podrían hacer de oficio. Claro que a las entidades les cuesta un poco hacerlo de oficio, ¿no? Por lo general van a esperar que sea el contratista quien les solicite la modificación del contrato. Incluso, una vez tuvimos un arbitraje, un tribunal arbitral, en el que reconocimos, por ejemplo, el tema de los incrementos de la remuneración mínima vital en un contrato que fue durante 3 años y en este periodo hubieron incrementos de la remuneración mínima vital, pero que el contratista nunca se lo solicitó a la entidad, ¿no? Y de pronto, antes de que finalizara el contrato, ya el contratista se animó a pedir y en este caso se le concedió el tema del incremento por la remuneración mínima vital. Evidentemente con los medios probatorios que ellos acrediten, ¿no? Por ejemplo, las facturas o las boletas de pago que se les hizo a los trabajadores con los montos actuales, en la estructura de costos donde se estableció que efectivamente el contratista había ofertado esa estructura de costo ante la entidad, ¿ya? Entonces sí procede. Y van a tu pregunta, el incremento cuando existe una variación, por ejemplo, en la remuneración mínima vital, ¿ya? Listo, entonces ya sabemos cuáles son las posibilidades de una modificación del contrato. Entonces siempre es importante que nosotros como contratistas conozcamos de esas prerrogativas que se pueden dar dentro de un contrato para que, de ser el caso, se puedan realizar las modificaciones contractuales, ¿ya? Con mucho cuidado, sí, sabiendo que esas modificaciones tienen que necesariamente estar vinculadas a conseguir el objetivo o la finalidad del contrato por el cual se suscribió. Bien, chicos, entonces con eso ya dejamos terminado el tema de la clase pasada, que nos faltó conversar este punto respecto de otro tipo de modificaciones al contrato. Ya tenemos entonces claro ese tema. Ya entrando al tema del día de hoy, nos corresponde conversar de otra modificación, y de aquí les voy a pedir un pequeño trabajito así nada más en línea, pero que no se da dentro de la misma ejecución contractual, sino vamos a ver que son características distintas al tema del adicional. Me estoy refiriendo al contrato complementario. Pero antes de hablar del contrato complementario, vamos a conversar respecto de dos temas importantes que están referidos a la conformidad de la prestación y al pago de las prestaciones, ¿ya? Vamos a ver cómo es que se obtiene la conformidad de las prestaciones, cuál es el plazo que tiene la entidad para dar una conformidad y cuánto es el plazo que tiene después de esa conformidad para poder proceder al pago respectivo. Damos así entonces y vamos a verificar nuestro material. Y vamos a encontrar el primer tema del que les comentaba, que está referido a la conformidad. ¿Qué es la conformidad? Su mismo nombre lo establece, ¿no es cierto? Es la declaratoria de la entidad respecto a la satisfacción de las necesidades por parte del contratista. Es decir, le va a indicar a través de un documento la entidad al contratista que está conforme con la prestación ejecutada a su cargo, que la prestación se ha efectuado conforme a lo señalado en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas del contrato, ¿ya? Recordemos también que el tema de la conformidad no necesariamente implica que la entidad renuncie a poder reclamar posteriormente cualquier vicio, en todo caso oculto, que hubiese podido tener la prestación al cargo. Es por ello que la entidad incluso puede reclamar posteriormente, ¿verdad?, por algún vicio que no haya detectado al momento de omitir la conformidad. Pues bien, entonces debemos conversar respecto de la conformidad y mencionar que en el caso de bienes y servicios, la recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria, ¿ya? ¿A qué me refiero con, en el caso de la conformidad de responsabilidad del área usuaria? De que será el área usuaria el encargado de verificar que en efecto
los bienes o los servicios entregados por el contratista sean los que ha pedido la entidad en los términos de referencia o en las especificaciones técnicas. Es el área usuaria, entonces, el que se va a tener que encargar de esta conformidad, En todos los casos, necesariamente deberá ser el área usuaria. No necesariamente, porque en las bases también se puede establecer quién será el responsable de emitir esa conformidad. A veces podrían encargarse o delegarse algún otro área, alguna otra área de la entidad para que pueda dar esta conformidad. Si no lo establece, entonces tendría que ser necesariamente el área usuaria. Respecto de la conformidad. Ahora sí, en el caso de bienes, solamente de bienes, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el canal ideal, cuál es el canal adecuado por el que deben ingresar bienes a una entidad pública? ¿Debo entregárselos directamente al área usuaria? Muy bien, Carlos, muy bien, Víctor. Deben ingresar por almacén, ¿no es cierto? A diferencia de una prestación de servicios, que la entidad me dirá, ¿sabes qué? Quiero que instalen unos equipos aquí en la oficina. El contratista tendrá que ir directamente a la oficina e instalar allí los equipos, ¿cierto? Pero en el caso de bienes, en efecto, como lo establecen sus compañeros Carlos y Víctor, los bienes tendrán que ingresar por almacén. Por eso es que la norma establece que en el caso de bienes, la recepción, solo la recepción, es responsabilidad del área de almacén, ¿ya? De almacén, correcto. Entonces, no puede ser posible que en el caso de bienes, el que los recepcione sea el área usuaria. Me parece que aquí en el grupo en alguna ocasión hubo una consulta, ¿no? Que decía su compañero que no le indicaron dónde tenía que dejar los bienes y que como los bienes eran para un centro educativo, él fue y los dejó en el centro educativo, ¿cierto? Por lo que decíamos que eso en todo caso estaba mal porque tenía que ingresar los documentos al almacén de la entidad. Porque es el almacén el responsable de hacer la recepción. Ahora, no confundamos la recepción con la conformidad. El hecho de que yo recepcione algunos bienes no implica que se le está dando la conformidad. Solamente implica que estoy recepcionando los bienes. Por ello es muy necesario e importante que el área de almacén esté debidamente capacitado para que en el caso de los bienes pueda recepcionar los bienes e inmediatamente informar al área usuaria de la recepción para que se proceda a la evaluación del caso y de corresponder se emita la conformidad correspondiente. ¿Ya? Entonces queda claro que en el caso de bienes solamente la recepción es responsabilidad del almacén, pero la conformidad de igual forma será emitida por el área usuaria. ¿Y por qué el área usuaria? ¿Por qué creen ustedes que debe ser el área usuaria? ¿Por qué necesariamente tendría que ser el área usuaria? ¿Quién fue el que requirió los bienes o los servicios? Así es, ¿no es cierto? Porque ¿quién mejor que el área usuaria para que sepa qué es lo que ha pedido? ¿No es cierto? Yo sé qué es lo que he pedido, por lo tanto, puedo dar la conformidad del servicio o de la prestación o de la entrega de bienes, correcto. Siempre para la conformidad va a ser necesaria el informe del responsable del área usuaria, quien va a tener que verificar que las prestaciones se den en la calidad y en la cantidad establecida en las bases, ya cumpliendo las condiciones contractuales, debiendo además el área usuaria de realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose, en el caso de órdenes de compra de servicios, la conformidad puede consignarse en el mismo documento, ¿no? Y les cuento un caso, no sé, ustedes probablemente lo deban haber escuchado. Aquí en Trujillo hace muchos años una municipalidad
adquirió unos equipos de seguridad para poder controlar las llamadas y las entradas y salidas de llamadas telefónicas dentro del penal. Lo cierto fue de que esta entidad compró ciertos productos, ciertos equipos, y luego hubo toda una investigación penal que ha concluido con responsabilidades penales para los funcionarios. Y en este procedimiento de selección pasó algo muy interesante, ¿no? Justo que tiene que ver con el tema de la recepción y la conformidad. Quien recepcionó los bienes fue el área de almacén. Y en efecto, el área de almacén colocó el sello de recibido. Y luego, el área usuaria emitió un informe diciendo que estaba conforme y con eso se canceló estos productos. Aunque en realidad, antes de realizarse el pago, recuerdo que lo que se mencionó es que la contratación luego fue declarada nula, ¿no? Y ya no se pudo paralizar el tema del pago. Pero el problema venía aquí, el problema venía aquí en el caso de la recepción, porque le estaban encontrando responsabilidad al de almacén por haber sellado la recepción y haber colocado el sello de conforme. Entonces lo que alegaba este jefe de almacén es que su responsabilidad era simplemente verificar que las cajas hayan ingresado, pero que en ningún momento él abrió caja por caja para verificar que en efecto los productos estuviesen dentro de caja. Y lo que pasó fue que el contratista había entregado, al parecer, eran algo de 50 equipos, 15 equipos lo entregó completo y los demás eran cajas vacías. Entonces, el almacenero decía, yo no tuve la responsabilidad de verificar caja por caja para, en todo caso, acreditar que se hubiesen presentado todos los equipos. A mí solo me dijeron recepciona y yo recepcioné. ¿Qué dicen ustedes al respecto? O sea, solamente bastará que el de almacén diga, pues, sí, ya lo recibí, le pongo el sello, pero no sé si están completos, qué sé yo. O por lo menos debería mostrar una conducta diligente y al menos verificar que, que se encuentren las cantidades correspondientes que al menos indican en la guía, ¿no? Salvo que, ¿no es cierto? Salvo que, claro, como dice su compañero Carlos y Anaí, ¿no? Revisar y verificar, claro. Salvo que se traten, pues, por ejemplo, hubo otro proceso de una entidad adquirió calaminas y adquirió algo de 15,000 calaminas, ¿ya? Entonces, imagínense, y que todas las calaminas tenían que estar con un sello que tenía ciertas características que le habían pedido al contratista. Pero imagínense ustedes revisar las 15,000 calaminas en un momento para poder sellar la recepción. Va a ser, pues, imposible, ¿verdad? Por eso es que el almacenero lo que normalmente hace es recepcionar los bienes, pero colocar que nos implica que es una conformidad. Por supuesto, porque la conformidad no la va a dar el almacenero. El almacenero lo único que acredita es el ingreso de los productos a la entidad, pero la conformidad la va a tener que dar el área usuario, ¿ya? Tu compañero Cristian dice, se pide muestra. Claro, se pide muestra, pero ¿cómo lo voy a verificar? Lo voy a verificar al momento de dar la conformidad. Allí sí, para eso la entidad tiene un plazo para poder dar la conformidad, y este plazo, les comento que normalmente era de 15 días hábiles para poder emitir la conformidad de los bienes y servicios recepcionados. Sin embargo, actualmente hace poco se hizo una modificación a la norma de contrataciones, el Decreto Supremo 168 del 2020, y establece que ahora, actualmente, el plazo para dar la conformidad solamente será de 7 días hábiles de producida la recepción, ¿ya? Entonces, como entidades hay que tener cuidado también, porque ya no se tienen 15 días, sino solamente 7 días para poder dar la conformidad, ¿ya? A ver, vamos a... Por aquí me hicieron alguna pregunta, me parece, un ratito. Ah, ya, su compañera Neisser dice, una consulta, y en el caso de uniformes para el personal, creo que tienen que revisar.
Ya, buena pregunta, Neisser, ¿no? Su compañera Neisser dice, en el caso de uniformes tendría que revisar todo, pero imagínense ustedes que sean, pues, 900 trabajadores. Ya, vamos a ser menos exagerados. Vamos a imaginar que es una entidad pequeñita y que tiene solamente 100 trabajadores, ¿ya? Imagínense que revise las características técnicas de los 100 uniformes y que cada uniforme esté compuesto por saco, camisa, pantalón, chaleco y corbata. Tendría que revisar a cada uno de estos componentes que cumplan con las características. Tendría que revisar costuras, cantidad de botones, calidad de cierres, etc., ¿cierto? Por eso es que esa conformidad no se le puede delegar al almacenero, porque el almacenero únicamente tendrá que verificar en el mejor de los casos la cantidad de los productos ingresados, ¿cierto? Y si hubiese sido ese caso que les comentaba de las cajas que estuvieron vacías, lo que podría haber dicho en todo caso es que se recepcionan las cajas selladas y que no se pueden habitar. Porque también el contratista podría decir, ¿no? Yo le he entregado las cajas llenas, yo le entregué las cajas con todos los productos, ya si es que ellos los han desaparecido, problema del almacenero. ¿Ven? También el almacenero podría asumir allí una responsabilidad, ¿cierto? Por eso es que, independientemente del tiempo que él pueda demorarse, tendría que ser diligente para por lo menos acreditar la cantidad de productos que se está recibiendo. Y si son cajas y si son productos, por lo menos abrir e indicar que se está haciendo la verificación. ¿Listo? Bien, entonces tenemos que se entregan los bienes, se recepciona. ¿Cómo terminó el caso? El caso terminó siendo muy escandaloso, Carlos, porque hubo presencia del periodismo, hubieron denuncias y lo que hizo la municipalidad, como te comentaba, es cancelar el proceso, declararlo nulo y denunciar al contratista y decir justamente que había entregado cajas vacías y que lo había sorprendido, etcétera, etcétera. Se negó el pago, pero sin perjuicio de que se haya negado el pago y que no se canceló ningún sol por ello. Finalmente los funcionarios terminaron siendo sentenciados por haberse supuestamente coludido con el contratista para poder hacer la compra de estos productos, ¿no? Terminaron realmente con una sentencia que tengo entendido está todavía en casación, en segunda instancia, pero terminó con una imposición de una pena, ¿no? Una pena en este caso por una responsabilidad penal. ¿Ya? Así es que, bueno, recomendarles, no estamos todavía viendo el tema de las responsabilidades, es un tema que lo vamos a ver en un módulo posterior, pero sí, pues chicos, hay que tener bastante cuidado porque las responsabilidades que asumimos como funcionarios públicos frente a estos procedimientos de selección y su ejecución contractual son responsabilidades administrativas, civiles e inclusive penales, ¿cierto? Así es que el caso terminó muy mal, Carlos, porque al final los hechos fueron denunciados como corrupción y los funcionarios terminaron siendo sentenciados. Bien. Entonces, luego tenemos aquí un dato importante también, que tiene que ver con un tema que ya hemos conversado. La norma establece que de existir observaciones, o sea, es posible que existan observaciones al entrega de los bienes, ¿ya? Y si existieran observaciones, la entidad tiene que comunicarle al contratista y darle un plazo no menor de 2 ni mayor de 8 días hábiles para poder subsanar. De aquí viene una interrogante bastante curiosa. ¿Qué es lo que puede ser subsanable? Preguntaba, por ejemplo, en el caso, se me ocurría en el caso de estas cajas vacías. ¿Qué pasa si yo como contratista digo, bueno, me pidieron que entregue 20 monitores, pero yo te entrego 10 y luego dame plazo para subsanar, pues, ¿no? Porque la norma dice que puedes darme el plazo para subsanar. Y en realidad, allí la norma no me especifica literalmente qué es aquello que puedo subsanar y qué es aquello que no puedo subsanar. Por lo tanto, queda en una libre discrecionalidad de la entidad de verificar qué es lo que podría subsanar y qué no podría subsanar. Lo que sí establece la norma es que cuando
los bienes no cumplan de manera explícita con lo que se ha solicitado, allí sí no cabe la subsanación de ninguna forma, ¿no? Simplemente la entidad tendrá que rechazarlo. Pero sí puedo hacer observaciones dentro del plazo de 8 dándole un plazo entre 2 y 8 días para que el contratista pueda subsanar, ¿ya? Su compañero pregunta, por ejemplo, su compañero Carlos dice, por ejemplo, productos que llegaron defectuosos por el transporte. Claro, por ejemplo, de repente algún producto llegó dañado, una caja llegó rota, o por allí pues le estoy intentando hacer la prueba y uno no prende, etcétera, ¿no? Podrían hacerse ese tipo de observaciones. Y en realidad, como la norma no hace un número apertus, un número clausus, perdón, de cuáles podrían ser estas observaciones, quiere decir que la entidad tendría que ameritar caso por caso para verificar si es que puede darle un plazo para subsanar. ¿Ya? A veces sí, incluso, por ejemplo, claro, pero el contrato del seguro Neisser no tendría nada que ver aquí porque finalmente eso sería la responsabilidad del contrato con el contratista, ¿no es cierto? La entidad no tendría allí nada que ver. La entidad recibe los bienes y en todo caso, si no están completos o cree que hay alguna observación que pueda hacer, sí debe otorgarle un plazo de 2 a 8 días para que el contratista pueda subsanar, ¿ya? ¿Y qué pasa? Pregunta. ¿Qué pasa si el contratista no subsana, en este caso, las observaciones que la entidad le había indicado? Penalidad, dice Carlos. ¿De frente penalidad? No. La norma establece, ya, en este caso la norma establece que si, por ejemplo, se venció el plazo que tú le habías dado al contratista, que si tú le habías dado un plazo al contratista entre 2 y 8 días para que subsane, se vence este plazo y el contratista no subsana el plazo, establece la norma que pese a ese plazo, la entidad puede otorgarle al contratista periodos adicionales para las correcciones pertinentes, ¿ya? Y dice, en este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto en el numeral anterior. Es decir, solamente el primer plazo que yo le haya otorgado no estará dentro de una penalidad, pero lo que se demore después sí tendré que aplicarle penalidades. Pero sí tengo la posibilidad de poder darle como entidad un plazo inclusive adicional a este plazo, si es que no hubiese cumplido con subsanar. Claro que ello, en este caso, es algo facultativo, o sea, no es una norma imperativa que exija a las entidades públicas que necesariamente tengan que darle el plazo para que el contratista subsane. Listo. En el caso de observaciones o casos complejos como el caso de la consultoría, el plazo para que se pueda subsanar es de 5 a 15 días para que el contratista pueda subsanar cualquier defecto en las prestaciones existentes. Luego de ello sí, ya lo que puede hacerse es, como menciona su compañero Neisser, es que cualquier discrepancia que exista entre la conformidad y la prestación de los bienes o servicios tendrá que resolverse a través de la conciliación o el arbitraje. Yo digo que te entregué todos los productos conformes y tú como entidad dices que no fui así, que he incumplido. Allí habrá una causal una controversia que va a poder ser sometida a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos como la conciliación o el arbitraje. ¿Por qué es importante la conformidad? ¿Para qué me sirve la conformidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué es importante que la entidad me otorgue la conformidad? ¿Para qué me va a servir a mí como contratista de que la entidad me entregue la conformidad de la prestación de los bienes o servicios entregados? ¿Para qué me va a servir? Muy bien, Anaí, para el pago, ¿no es cierto? Muy bien, Carlos, es para el pago. Porque una vez que la entidad me haya dado conformidad, quiere decir
que ya se encuentra conforme con lo que yo he entregado como contratista y que por lo tanto le corresponde cumplir la parte de su obligación al cual está en este caso comprometido, que va a ser el pago. Entonces la norma establece que una vez que se haya dado la conformidad, la entidad también contará con el plazo de, en este caso, 10 días para proceder a realizar el pago al contratista. ¿Ya? Aquí les he colocado, por ejemplo, un modelo de una constancia de prestación, ¿ya? Haciendo la precisión de que la norma establece en su artículo 169, como garraspera ya, de que es el órgano de administración el que debe emitir esta conformidad de la prestación. Esa es una norma que no estuvo incorporada, ese es un artículo que no estuvo incorporado siempre. Y que en realidad antes se tenían dudas respecto de quién debía dar la conformidad. Normalmente decían que la conformidad la tenía que dar el de logística, pero luego ya la norma estableció literalmente que el encargado de dar la conformidad de la prestación es el órgano de administración o en todo caso aquel que hubiera sido designado expresamente en las bases, ¿ya? Y luego, actualmente, eso es algo importante también, de que la conformidad es cargada a la plataforma del SEACE, de forma tal que puede ser descargada por los contratistas al momento de concluir la prestación y podrá ser aquí, ¿ya? Esa constancia de prestación. Pregunta, ¿la constancia de prestación será lo mismo que la conformidad? Muy bien, ¿no es cierto? No, ¿no es cierto? No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la conformidad va a implicar el pago, ¿no es cierto? Mientras que la constancia de conformidad o la constancia de prestación es una constancia que va a acreditar que el contratista ha ejecutado una prestación, que se le ha cancelado por esa prestación y que además no ha incurrido en penalidades de ningún tipo. ¿Y para qué son importantes estas constancias de prestación? ¿Para qué son importantes? Anteriormente me servían para poder, sobre todo cuando decían si es que incurría en penalidades o no, para poder acreditar a la entidad que yo no había incurrido en penalidades, ¿no es cierto? Pero actualmente ya no se pide el tema de las penalidades o no, pero sí nos sirve para acreditar la experiencia. ¿Por qué? Como bien lo dice su compañero Víctor. Porque en las bases de los procedimientos de selección se establece que la experiencia se acredita con el contrato y su respectiva constancia de prestación, ¿ya? Entonces, eso va a acreditar pues que el contrato se ha cumplido y ha sido cancelado y me va a servir a mí como contratista para poder acreditar esa experiencia en un proceso posterior. Vamos a leer la consulta de su compañero Cristian. Si se realizó la elaboración de documentos de gestión en 2012 y no cuento con dicho documento, ¿qué medio probatorio usaría para el pago respecto a adquisición directa en el 2020? O sea, me dices, Cristian, que tu contrato o una contratación directa se realizó en el año 2012. Poquito complicado desde el año 2012, ¿no? Ya, el servicio ya se entregó, por ejemplo. Bueno, lo que puedes acreditar o lo que se puede acreditar siempre va a ser, en este caso, de repente, con algún correo de parte de la entidad donde deje constancia de la prestación o de recibida de los servicios o de la entrega de los bienes, ¿no? Habría que verificar si es que no existe un contrato, podría ser, por ejemplo, una orden de compra, una orden de servicio, algún correo donde la entidad dio alguna indicación expresa de dónde quería que se dejen los bienes, etcétera, ¿no?
Bien. Ahora, si me hablas de una contratación, igual las contrataciones directas se cuelgan también en la plataforma del SEACE, ¿no es cierto? Se cuelga el contrato, ¿verdad? Primero se cuelga, en este caso, los documentos de informes técnicos y legales y además el contrato. Podría también ese ser un medio probatorio. El contrato que se colgó y se registró en la plataforma del SEACE. Por eso es que también es importante, a veces los contratistas se alegran cuando una entidad les dice, ¿sabes qué? Véndeme los bienes y después los regularizamos. Y el contratista por vender entrega todos los productos. Y el problema es que después se dan con la sorpresa de que la entidad ni siquiera tenía certificación presupuestal para realizar la compra. Después van a estar en problemas porque no va a ser sencillo poder requerirle el pago a la entidad primero, porque no existía una conformidad correspondiente, y segundo, porque la entidad no ha realizado la contratación que debería haber realizado a través de uno de los mecanismos que establece la norma, como alguna adjudicación certificada, de repente un concurso, una licitación, etc. ¿Ya? Entonces hay que siempre verificar que la entidad esté cumpliendo con los requisitos para poder contratar con algún contratista. Su compañero Carlos menciona, el contrato se puede sustentar también con los pagos realizados en la cuenta del proveedor. ¿Te refieres para acreditar la experiencia, Carlos? ¿O para qué quisieras tú acreditar el contrato? Para la experiencia. Sí, lo que pasa es que recuerda que la experiencia se puede acreditar con el contrato y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o con los pagos, comprobantes de pago o los pagos realizados que acrediten que efectivamente el servicio se ha brindado. Cualquier otro documento, dice la norma en realidad, ¿no? Cualquier otro documento que acredite de manera fehaciente, ¿no es cierto? Es lo que establece la norma. Cualquier otro tipo de documento que acredite de manera fehaciente que la prestación se ha ejecutado. Entonces, si yo no tengo el contrato, pero tengo una factura por el monto y en la factura se establece cuál es el objeto de la contratación y tengo un voucher de pago de la entidad por el mismo monto que establece mi factura, con eso se puede acreditar tranquilamente la experiencia sin necesidad de tener el contrato. ¿Ya? Bien, entonces, decíamos que es importante el tema de la conformidad, porque ello nos va a servir para el pago. La entidad está obligada, además de darnos la conformidad, de proceder al pago dentro de los 10 días calendarios siguientes al habernos emitido la conformidad, ¿cierto? Entonces, ¿de quién creen ustedes que va a ser responsabilidad que indique si es que existen penalidades o no existen penalidades? Ya lo hemos visto, ¿no es cierto? ¿De quién? ¿Quién es el que verifica si cumple o no cumple? ¿Quién es el que verifica correcto, si se entregaron dentro del plazo o no? El área usuaria, ¿no es cierto? El área usuaria tendrá que indicar, oye, mira, este producto me han entregado fuera de plazo, ¿no? Le tendrá que avisar al área de logística para que logística haga el cálculo correspondiente y en este caso se emitan los documentos para aplicar las penalidades y se puedan descontar de los pagos a cuenta o del pago final, que es el que sirve para hacerse cobro de las penalidades. Lo cierto es que la entidad tiene 10 días para poder cancelar. ¿Y qué pasa si la entidad no paga? Que es lo más usual, ¿no es cierto? A veces los contratistas preguntan, sí, pero es que nosotros como contratistas no tenemos ninguna forma de reclamar si es que la entidad no paga dentro del plazo. Y eso es mentira, porque la norma literalmente establece que en el caso de retraso del pago, el contratista tiene el derecho al pago de los intereses legales, los que se van a computar desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. Claro que los pagos legales van a salir bastante pequeños, ¿no? Porque es una fórmula que se aplica de acuerdo al Código Civil, pero finalmente sí tiene la oportunidad de realizar el cobro de los intereses legales. Otra cosa que la norma no precisa es cómo debería hacerse el pago, ¿no? Se entiende que el pago debería darse al solo requerimiento de la entidad, del contratista, pero ello tampoco es así. Por lo que normalmente, si el contratista quiere hacerse acreedor de ese pago de los intereses, tendrá que iniciar un procedimiento de conciliación y arbitraje para intentar
que un árbitro reconozca el pago por este interés. ¿Ya? Bien. El compañero dice, a todos los locales deben intereses entonces, dice su compañero. Bien. El pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando sea condición del mercado. ¿Ya? A ver, su compañero pregunta, ¿la constancia de prestación también se emite en el caso de bienes? Claro, en realidad la constancia de prestación se emite tanto en bienes como servicios, ¿ya? En cualquiera de los dos tipos de objetos se tiene que emitir esa constancia de conformidad. Igual en el caso de obras, también puede darse una constancia de conformidad de la obra, ¿ya? Bien. Les mencionaba de que el tema del pago, en algunas ocasiones, puede realizarse por adelantado, cuando sea condición del mercado, en el caso de bienes y servicios. Puede decir, ¿sabes qué? Primero te voy a pagar y después me vas a entregar los bienes. No es muy usual que las entidades lo hagan, pero la norma sí prevé dicha posibilidad, ¿ya? Cuando eso sea condición del mercado. Bien. El tema de los vicios ocultos se los mencioné rápidamente. Les mencionaba de que el hecho de que la entidad otorgue conformidad de los bienes no implica de que la entidad pueda reclamar con posterioridad cualquier vicio oculto, ¿ya? Su compañera Anaís se pregunta, ¿puede darse un porcentaje a cuenta? Claro que sí, como parte de pago. Podrías decir que vas a, como forma de pago, ¿ya? Forma de pago. 50% se me ocurre a la firma del contrato y el 50% para cuando te entreguen los bienes. Sí es posible. En el caso de bienes y servicios, la norma no lo ha prohibido y es posible que se pueda dar siempre y cuando sea condición de pago, ¿ya? En realidad, como pago no se establece una garantía. La garantía se establece, Carlos, cuando son adelantos, ¿ya? Pero cuando es una forma de pago, no se ha establecido cuándo. Una cosa es un adelanto que es distinto al tema de forma de pago, ¿ya? Cuando la entidad ha establecido que es una forma de pago, no se tiene que dar garantías. Cuando se ha establecido que son garantías, allí sí tiene que emitirse una garantía. Correcto, Carlos, tiene que establecerse expresamente en las bases, ¿ya? Bien. Entonces les mencionaba que respecto a los vicios ocultos, la entidad tiene incluso, en este caso, la oportunidad de poder reclamar con posterioridad cualquier diferencia que exista, en este caso, de los bienes, ¿no? Por ejemplo, yo te di la conformidad, incluso te pagué, pero después me doy cuenta cuando estoy ya utilizando los equipos, que tienen ciertos vicios que no fueron fáciles de percatar al momento en que me los entregaste, pero que todavía se mantiene la obligación de subsanar. ¿Ya? Bien. Ahora sí, conversamos ya. Finalmente, aquí tenemos el tema de la culminación. Con el pago culmina la ejecución contractual, es decir, la recepción más la conformidad van a dar lugar al pago. Y ese pago debe realizar dentro de los 10 días siguientes. ¿Ya? Bien, ahora vamos a conversar de una figura interesante denominada contratación complementaria. ¿Y qué es la contratación complementaria? La contratación complementaria se considera que es un nuevo contrato, ¿ya? Es un nuevo contrato, uno distinto del contrato principal. Pero ¿cuándo se puede suscribir? Se puede suscribir por única vez, ¿ya? De manera directa, sin procedimiento de selección, entre la entidad y el contratista que tuvieron el mismo contrato dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución contractual del contrato, ¿ya? Solo procede para el caso de los bienes y servicios en general y además la norma me pone un requisito, mientras culmine el procedimiento de selección convocado
salvo que se agote la necesidad del previo sustento del área usuaria. ¿Ya? Entonces, les explico básicamente así. He tenido un contrato, ¿correcto? La entidad a Los Alegres del Perú tuvo un contrato con el postor, con el contratista Carlos, ¿correcto? Y su contrato ha culminado el 28 de diciembre del año 2019. El 28 de diciembre su contrato terminó, ¿correcto? Carlos ya está celebrando su año nuevo, Carlos ya recibió el pago, Carlos culminó la relación contractual con la entidad. Y de pronto, dentro de los 3 meses siguientes, la entidad lo invita a Carlos y le dice, Carlos, vamos a hacer un contrato complementario. ¿Sabes por qué? Porque yo ya contraté mi nuevo servicio, he convocado mi nuevo servicio, pero todavía no tengo postor ganador de la Buena Pro. Y por lo tanto, mientras culmine mi contrato, mientras culmine mi procedimiento de selección, yo necesito suscribir contigo un nuevo contrato. Y Carlos le dirá, pero así sin proceso de selección, vamos a contratar, o sea, es una contratación directa. No es una contratación directa, es un contrato complementario, porque cumple con los requisitos de que sean las mismas partes por el mismo objeto contractual. Una vez culminado el contrato, dentro de los 3 meses siguientes o dentro de los 3 meses posteriores, y siempre y cuando se encuentre convocado un nuevo procedimiento de selección. ¿Y cuál es otra regla que me pone en la norma de contrataciones? Me establece un límite. ¿Y cuál es ese límite cuantitativo? Es el 30% del contrato original, ¿ya? Me preguntan aquí, Rosa me pregunta, ¿tiene que estar publicado el proceso de selección para proceder a la compra complementaria? Sí, en realidad tendría que estar convocado, Rosa, ¿ya? Porque la norma dice en tanto culmine. A ver, vamos a seguir leyendo. Su compañero Carlos pregunta, ¿deben ser las mismas condiciones contractuales? Sí, deben ser las mismas condiciones contractuales. ¿A qué me refiero con las mismas condiciones contractuales? El tema del precio, por ejemplo, es la misma condición. ¿Por qué? La norma establece que se deben preservar las condiciones que dieron lugar al contrato. Bien, en este caso Iván nos pregunta, dice, ¿y quién es que solicita en el caso de los contratos complementarios, quién es el que va a solicitar la contratación complementaria? ¿También será el área usuaria o no? ¿Qué dicen ustedes? En realidad en el caso de las contrataciones complementarias, ya no se hace necesaria que se origine del pedido del área usuaria, ¿ya? Más bien es necesario que lo haga el área de contrataciones, porque el área usuaria ya formuló su nuevo requerimiento y el área usuaria ya ha pedido que se le contrate el nuevo servicio. Quien se da cuenta de esta situación es el área de contrataciones, que se da cuenta que no tiene un contrato vigente y que por lo tanto necesita recurrir a esta figura para no quedarse desabastecido. Porque mientras yo termine de convocar, el área usuaria está tranquila y contenta pensando que me ha entregado un requerimiento de manera oportuna y que yo como órgano encargado de las contrataciones ya convoqué mi proceso y voy a tener a tiempo mi contratista. Es el área de contrataciones más bien quien está en problemas, ¿no es cierto? Porque de repente su convocatoria demoró, de repente hubieron más consultas, hubieron más observaciones, de repente hubo pandemia y mi proceso se quedó en el aire y mientras tanto mi otro contrato ya termina y eso va a hacer que tenga retrasos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, se puede, en este caso, la norma lo que establece literalmente es que es dentro de los 3 meses posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato, y esto es algo muy importante, porque fíjense lo que dice, posteriores a la culminación del plazo de ejecución del contrato. ¿Por qué es importante recalcarles ello? Porque anteriormente, en las
ediciones anteriores de la norma, el requisito para suscribir un contrato complementario era que el contrato anterior hubiera culminado. ¿Y cuándo culmina el contrato? Lo acabamos de ver hace un ratito. ¿Cuándo culmina el contrato? Acá está. Con el pago, correcto. Entonces decían, ¿qué pasa si mi contrato anterior todavía no me han pagado? Como no me han pagado, no podía realizar un contrato complementario porque se entendía que el vínculo seguía vigente, ¿ya? Ahora, la norma de contrataciones establece que no es necesario, no lo establece literalmente, ¿no? Que no es necesario el pago, sino es que establece que basta con que se haya culminado el plazo de ejecución del contrato. No importa si todavía le deben al contratista, pero lo importante es que el plazo de ejecución ya se haya acabado. Tu compañera, vamos a ver, acá tenemos algunas preguntitas. A ver un ratito. Ya, dice, si son las mismas condiciones contractuales que el contrato original, entonces, si ese contrato original tuvo adicionales y o reducciones, y contrato complementario también debe tener esos adicionales o reducciones. No, Diana, se refieren a las mismas condiciones. El adicional y la reducción no son condiciones. El adicional y la reducción son modificaciones al contrato. Y además, eso, el adicional y la reducción no son parte, pero no son el contrato original, es el contrato modificado. Por eso es que la norma establece que deben mantenerse las mismas condiciones del contrato original, tal cual como fue pactado, ¿ya? Entonces, solamente deberé tener en cuenta las condiciones establecidas en el contrato original. Y el 30% es del contrato original, no le tengo por qué sumar los adicionales. ¿Ya? Bien, bajamos, aquí hay otra pregunta. Si el contrato culminó, por ejemplo, el 1 de diciembre del 2019, ¿cuándo debo realizar la compra complementaria? ¿Cuándo? Va a depender de cuándo requiera la entidad. La pregunta más bien sería, ¿hasta cuándo podría realizar una contratación complementaria? Si terminó el 1 de diciembre, tendría hasta el 1 de enero, 1 de febrero y hasta el 1 de marzo, ¿cierto? Hasta el 1 de marzo tendría, en este caso, la oportunidad para suscribir un contrato complementario. Su compañero Víctor pregunta, ¿es opcional por parte del proveedor el contrato complementario? Muy buena pregunta, Víctor. Por supuesto que es opcional. ¿Y a qué se refiere con que es opcional? En este caso, no es obligatorio que el contratista acepte la suscripción de un contrato complementario, a diferencia del adicional, que en el caso del adicional, allí sí solamente lo que establece la norma es que mediante resolución previa, el titular puede ordenar prestaciones adicionales. Él ordena y eso es lo que se va a tener que hacer. Mientras que en el contrato complementario, la norma establece que la entidad puede suscribir con el contratista una contratación complementaria. Por lo tanto, el contrato complementario es opcional por parte del contratista. Si el contratista o el proveedor no quiere aceptar esta contratación complementaria, entonces no podrá realizar. Milton pregunta, ¿y si tuviese un complementario y aún así no sale mi proceso convocado? Acuérdate, Cristina, que tu proceso ya tiene que estar convocado, ¿ah? No tienes que esperar que recién realizar el contrato complementario para luego poder convocar. Tu contrato ya tiene que haber estado convocado, ¿ya? Aquí en la norma establece. Ok. A ver, otra pregunta. Acuérdate que uno de los requisitos, Cristina, para el contrato complementario es que la entidad tenga convocado el procedimiento de selección. Si es que no lo tengo convocado, entonces no voy a poder cumplir con los requisitos para una contratación complementaria. Y su compañero Milton nos pregunta, ¿no? Y si es, no, por aquí alguien más nos ha preguntado. Y aún no sale, es lo que ha preguntado Cristina, pues, y si tuve un complementario y aún no sale mi proceso convocado,
Vuelvo a indicarte entonces, Cristina, que en este caso tu complementario solamente procederá si es que tú has convocado. Me imagino que tu pregunta va más allá, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo realicé mi contrato complementario por los 3 meses o hasta el 30%, se agotó mi 30%, terminé mi contrato complementario y aún yo no tengo un ganador de la buena pro? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué creen ustedes que habrá pasado allí? En ese caso, la entidad podría haberse, en este caso, quedado en un desistimiento inminente y que le podría permitir hacer una contratación directa, ¿no? Evidentemente, bajo las cuenta y riesgo de la propia entidad. Ahora, les comento que hay una opinión, ¿ya? Una opinión interesante de la Dirección Técnico Normativo que se las he compartido, de aquí en un momento la vamos a ver, en el que la Dirección Técnico Normativo establece que como el contrato complementario es un nuevo contrato, le puedo aplicar las figuras que establece la norma para los contratos como los adicionales. Y puedo, en ese caso, hacer adicionales, ¿ya? Pero luego sí establece, y eso está para la interpretación, que no debería superar el 30%. O sea, me imagino que se refiere al hecho de que se puede contratar una contratación complementaria por el 20% y luego le puedes hacer a esa contratación complementaria un adicional hasta alcanzar máximo el 30%. ¿Dejo entender? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es necesario, no es posible poder hacer dos contrataciones complementarias. La norma establece que el contrato complementario es por única vez. Su compañera Cristina pregunta, por ejemplo, nosotros hicimos un complementario por el servicio de hemodiálisis hasta el 30% y mi proceso está en consulta. Allí tendría que hacer una contratación directa. Claro, Cristina, si es que te quedaste, si es que, por ejemplo, hasta ahorita no termina tu proceso, lo que vas a tener que hacer, y tu 30% no te alcanza, lo único que vas a poder hacer allí es una contratación directa, ¿ya? Por ese tiempo, porque vas a tener que alegar un desabastecimiento eminente. Su compañera, salvo que también puedas realizar una compra menor a 8 UITs y con eso de repente te alcanza. Lo que normalmente hacen las entidades, me parece que fue Karina la que preguntaba, es que utilizan primero el contrato adicional y luego un contrato complementario para poder calzar esta situación. Cristina. Su compañero Víctor pregunta, entonces, al contrato que se suscribirá del proceso en curso, ¿debo aplicarle una reducción hasta el 30% debido al contrato complementario? No necesariamente, Víctor, no necesariamente, porque tu contrato nuevo va a empezar recién desde el plazo de vigencia que se inicia, ¿no? No es que le vas a restar ese plazo, sino es que vas a tener que contratarlo desde la fecha en que en este caso se suscribe el contrato. Su compañero William pregunta, ¿y se puede hacer compra directa sin necesidad de una compra complementaria? Las compras directas, William, se pueden realizar si es que la entidad está inmersa en alguna de las causales para la contratación directa. No necesitas primero ver si es que la puedes hacer una contratación complementaria, ¿cierto? No tienen vinculación. ¿Ya? Las compras directas se realizan, como su nombre lo establece, de manera directa, siempre y cuando la entidad determine que es necesario realizar estas compras directas y cuando la entidad se encuentre inmersa en alguna de las causales para la contratación directa. Son más de 14 causales para la contratación directa, ¿no es cierto? Desabastecimiento inminente, situación de emergencia, proveedor único, alquileres, bienes sofisticados, etc. ¿Ya? En esos casos se procede directamente a la contratación directa. Bien, entonces, chicos, es un nuevo contrato, ¿ya? Les pregunto, su compañero Víctor pregunta, no me refería a los plazos, sino a las cantidades. Ya, por eso, Víctor, la respuesta sería
que no necesariamente, si tú como entidad consideras hacer esa reducción como área usuaria, podrías hacer la reducción, ¿ya? Pero acuérdate que las reducciones son solamente hasta el 25%. ¿Bien? Ya, ahora sí, su compañera Cristina pregunta, ¿hago una compra menor a 8 UIT sin necesidad de hacer un nuevo estudio de mercado o lo haría con el proveedor actual? Cristina, acuérdate que las compras menores a 8 UITs no están dentro del alcance de la normativa de contrataciones. Por lo tanto, tendrías que regirte a una norma interna que tengas respecto a las 8 UITs o podrías simplemente seguir el procedimiento que la entidad considere adecuado para la realización del estudio de mercado y si no, de repente ni siquiera sería necesario. Y sí podrías utilizar la información de tu proveedor actual sin ningún problema. ¿Ya? Bien, chicos, entonces la contratación complementaria es un nuevo contrato. Y si yo les pregunto y les pediría que ustedes, de lo que hemos estudiado, me establezcan algunas diferencias entre el contrato complementario y la prestación adicional, ¿qué me podrían decir? A ver, necesito que me digan cuáles son las diferencias de lo que hemos conversado entre un adicional y una contratación complementaria. Ya su compañero Milton establece el porcentaje, perfecto. ¿Cuánto es el porcentaje en los adicionales? 25%. ¿Cuánto es el porcentaje en los complementarios? 30%. Muy bien. ¿Cuál es otra diferencia? Bien, Víctor, su compañero Víctor dice, por única vez. Los contratos complementarios solamente se pueden hacer una sola vez. ¿Y el adicional? ¿Cuántas veces? Las que quiera, pero siempre y cuando no superen en conjunto el 25%, ¿ya? Pero sí puedo hacer varias, ¿ah? Pero que no superen en conjunto el 25%. Bien, otra diferencia, chicos. Otra diferencia entre el contrato complementario y el adicional. Bien, Milton. Milton dice, el contrato complementario es otro contrato, es decir, es un contrato nuevo. Y el adicional es el mismo contrato, se da dentro de la ejecución contractual del primero. Por lo tanto, no es un nuevo contrato, sino es que es el mismo contrato, se da dentro de la ejecución contractual. ¿Ya? Bien, su compañero Marcos Quiñones hace por aquí una preguntita, vamos a leerla. Dice, la prestación adicional se da cuando existe una necesidad que si no se realiza no podrá cumplir con la finalidad pública. No puede superar el 25% de bienes y servicios ni el 15% en el caso de obras. Ya. Carlos dice, adicional dentro de la ejecución del contrato. Adicional dentro de la ejecución. Complementario al término del contrato. Perfecto. Complementario mientras culmina el procedimiento de selección y adicional durante la ejecución contractual. Muy bien, Joyce. Perfecto. Ahora sí, algo más, algo adicional. Allá su compañero Víctor también menciona, ¿no? El contrato complementario es opcional. El adicional, unilateralmente la entidad lo decidirá, ¿cierto? Bien. ¿Quién motiva los adicionales? El área usuaria, ¿cierto? Es el área usuaria quien, en este caso, justifica la presencia del adicional. Y en la contratación complementaria será una decisión más bien de la misma entidad que podría ser, en este caso, promovida por la oficina de contrataciones o el órgano encargado de las contrataciones. Otra situación interesante, ¿ya? Otra diferencia es que, por ejemplo, en el contrato complementario, como es un nuevo contrato, implica que el contratista presente nuevamente los documentos para la suscripción del contrato, como vigencia, de repente, algún otro documento que se haya requerido para la firma del contrato. En tal sentido, ¿qué pasa si yo soy contratista y a mí como contratista
me han, en este caso, sancionado para contratar con el Estado, es decir, me han inhabilitado para contratar con el Estado. Pregunta, si yo a la fecha soy sancionada y la entidad me dice que debemos suscribir un contrato complementario, ¿podré suscribir ese contrato complementario porque ya soy impedida o no podré suscribir ese contrato complementario? Y la misma pregunta va, ¿podré firmar un adicional? ¿La entidad me podrá otorgar un adicional y deberé cumplir con ese adicional o no? Las respuestas son las siguientes. El complementario, de ninguna forma, porque como es un nuevo contrato, necesito cumplir con los requisitos para la suscripción del contrato. Y en este caso, ya no estoy habilitada para contratar con el Estado. Y el adicional sí puedo, porque es parte del mismo contrato y por lo tanto no necesito acreditar que estoy habilitada para contratar con el Estado. ¿Ya? Esas son entonces algunas de las diferencias que podemos encontrar entre un adicional y una contratación complementaria. ¿Ya? Igualdades. ¿Cuáles serían las situaciones similares o iguales que encontramos entre un adicional y un complementario? Que es que se trata de con el mismo contratista y los mismos bienes y servicios, ¿no es cierto? Las partes son iguales, siguen siendo la misma entidad, el mismo contratista, el mismo objeto contractual, ¿cierto? Muy bien, las mismas condiciones, ¿no es cierto? Su compañero Víctor también dice, a ver, otra diferencia del complementario solamente en el caso de bienes y servicios, ¿no es cierto? Ah, miren, ahí también su compañero Víctor acaba también de mencionar otra diferencia importante, ¿no es cierto? Las contrataciones complementarias solamente proceden para el caso de los bienes y los servicios, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, eso es lo que hemos mencionado respecto de... A ver, su compañera Cristina tiene por acá una pregunta, creo. Ok, muy bien. Bien, chicos, eso es entonces el contrato complementario. Aquí les dejo algunas opiniones interesantes en relación a lo que estamos mencionando, que es el contrato complementario. Por ejemplo, esta opinión, la 028 de este año, del año 2020, señala de que debido a que el procedimiento de selección se inicia con la convocatoria, cuando esta última carezca de valor como consecuencia de una nulidad y se retrotraiga el proceso a la etapa del procedimiento, en este caso no se podría suscribir un contrato complementario, puesto que no se habría cumplido con lo dispuesto en la norma de que el proceso esté convocado. ¿A qué se refiere? Vamos a imaginar que ustedes ya tenían convocado su procedimiento de selección, pero lo han declarado nulo y por lo tanto han tenido que retrotraerlo a la etapa de elaboración de bases. Si es que fuese ese el caso, no van a poder suscribir el contrato complementario en tanto no se convoque el proceso. Tiene que estar convocado para poder suscribir el contrato complementario. Su compañera Milton pregunta, ¿puedo hacer adicionales y reducciones y complementarios en un mismo contrato? Por supuesto que sí, no son excluyentes, ¿ya? No son excluyentes. ¿Qué pasa si durante la recepción del bien en el almacén el contratista no entrega completos los bienes? Si no le puedo observar, debo resolver el contrato. Cuando te refieres a que no le puedes observar, te refieres, a ver, dice, si no le puedo observar, va a depender de ti como entidad si tú vas a querer observarlo. O sea, hemos dicho que sí puedes tú plantearle una subsanación, pero si tú crees que los bienes no cumplen adecuadamente con lo que tú has pedido, no cumplen manifiestamente con lo que tú como entidad le has pedido, entonces sí estarás habilitado a poder, en este caso, resolver el contrato. Milton, como lo habíamos establecido, la norma no nos ha explicado literalmente qué pasaría si es que el contratista no cumple con la entrega total, de tal forma que tú como entidad podrías considerar que eso es un cumplimiento no completo por parte de la entidad y podrías acceder a darle el plazo de subsanación. Exactamente, podrías citar el tema de los principios, ¿cierto? Para alcanzar la finalidad del contrato,
podrías poner por allí el tema de la publicidad, la competencia, etc. Puede pedir que subsane, exactamente, le puedes pedir que subsane. ¿Ya? Bien. Otra opinión interesante es la que estamos viendo aquí, que es la 85 del año 2019. En esta indica lo que hemos estado mencionando, que el contrato complementario es un nuevo contrato y que por lo tanto, en este caso, la norma puede, la dependencia responsable, perdón, también podría ser el área usuaria. ¿Ya? Tenemos otra opinión aquí, bueno, esta es la misma, la 85. Ya, miren, esa es la opinión que les estaba mencionando, ¿ya? En el supuesto de que una entidad hubiese determinado la necesidad de aprobar prestaciones adicionales durante la ejecución de un contrato complementario, deberá cuidar, entre otros aspectos, que el adicional sea necesario y no supere el 25% del monto de la contratación complementaria y que el monto del contrato complementario, incluidos sus adicionales, no excedan el 30% del contrato original. Yo creo que esta opinión se emitió en el marco de lo que les mencionaba, ¿no? Como dice que el contrato complementario solamente se puede hacer una vez, hay entidades que hacen un contrato complementario solamente por el 10% del contrato y luego quieren hacer otra vez otro complementario porque no les alcanzó y la norma ya no les permite porque la norma establece claramente que es por una única vez. Entonces, en este caso, esta opinión dice, sí, pues es por única vez, pero lo que sí puedes hacer es en este caso, un contrato adicional, ¿ya? Sí, correcto. Eso es lo que te estoy mencionando, Mirta, con esta opinión. Con la 85 del 2019, le puedo hacer un adicional a un contrato complementario, pero siempre y cuando no supere el 30%. Por eso te estaba poniendo el ejemplo, ¿no? Yo suscribo un contrato complementario, pero solo por el 10%. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Solo por el 10% del contrato. Pero luego, ese contrato me queda corto y yo necesito más. Como no puedo suscribir un nuevo contrato complementario, porque la norma establece que es por única vez, lo que sí puedo hacer es suscribir un adicional, pero no debe superar el 25% de ese 10% y que en su conjunto, tanto el complementario como en el adicional, no superen el 30%. ¿Ya? Eso es lo que establece esta opinión, la 085 del año 2019. Interesante, ¿no? Porque al menos es una salida para aquellas entidades que aún tienen presupuesto para contratar este contrato complementario, pero que como suscribieron uno por un monto menor, estaban impedidos por la norma de hacer un nuevo contrato complementario, pero lo podrían arreglar con un contrato adicional. ¿Sí, Milton? ¿Entendido? Bien, chicos. Entonces, con eso habríamos terminado lo que corresponde a la figura del contrato complementario, habiendo ya señalado las diferencias entre un contrato complementario y un adicional. ¿Alguna pregunta que tengan respecto del tema? Bien, listo muchachos. Entonces, como todos los lunes y jueves, quedo agradecida de su atención en esta hora y media de clase y de las preguntas que vienen haciendo. Y espero pues haber compartido con ustedes un poquito de lo que establece la norma de contrataciones respecto a los temas tratados. Muchas gracias y nos vemos el día jueves. Gracias, chicos, a ustedes. Chao, Joana. Chao, Victoria, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.